Pues muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Mystery Life y también a Chris YouTube, porque este directo se va a resubir al canal de Chris YouTube. Así que un saludo a todos los que me vais a ver en directo, los que vais a verme en diferido, y esperemos que podáis disfrutar de esto y podamos aprender algo. Porque, ¿cuál es la razón de hacer este vídeo? Pues simplemente que una noticia que me han dado esta mañana, me han pasado esta mañana, he podido, pues, o quiero, en este caso, sacar de esa noticia, pues, una enseñanza o al menos aprender algo por mi parte, y espero que también les sirva a ustedes. No vamos a criticar aquí lo que deja de hacer o hacen las personas con su vida, sus negocios. Así que un saludo para Dross, si me ve, que lo dudo, pero a su gente, a la gente que lo ve seguramente y le pone al día, que aquí vamos a hablar sobre un tema que creo que es necesario hablar y necesario responder. Y me hago la pregunta, y creo que ustedes también se hacen la pregunta, y déjenme que entre a esta pequeña introducción antes de saludarles a todos los que estáis viéndome en directo. Nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Es verdad que practicar Ouija abre un portal muy peligroso a un mundo malvado, a maldiciones? Les digo esto porque es lo que siempre he escuchado de algunos de ustedes y de muchas personas que también difunden pues también estas cosas, y quisiera yo llegar a la, vamos a hablar a esa verdad, ¿no? De, puede ser, tenemos que preocuparnos mucho. Y les voy a poner un dato antes de empezar a saludar a la gente, que me gustaría saludar a la gente que está ahora aquí en el chat, que me ha acompañado en mi muro de Facebook, en el directo que acabamos de hacer. Simplemente quiero añadir una cosa. He dicho hace unos minutos en mi muro de Facebook que la gente quiere ser engañada. Les voy a dejar con esta frase. Es un proverbio muy antiguo en el que se dice que la gente quiere ser engañada, no que la gente es engañada. No, no, yo no he dicho eso. Digo y repito, la gente quiere ser engañada. Así que les dejo con esto. Voy a saludar a la gente que está ahí. ¿Cómo estáis? Hola a la gente. Vamos a ver si los veo bien. Elizabeth Medina, Óscar Jesús, Kiko Javi, gracias por estar por aquí. Víctor Guillén, Mario Castillo, a Maika, tenemos por ahí a Sony BR, a Pablo Castillo, a Julana y Julano, de tal, a Pablo Castillo, y al resto de personas que se van a seguir uniendo aquí a este directo. Espero que se oiga bien, que se escuche bien, y vamos al lío. Quiero ir rápido, conciso, porque creo que ustedes se lo merecen, se merecen mucho. Creo que se merecen ustedes más de lo que ustedes se creen. Y la atención que se merecen es la que tiene que ser. Amigos, la Ouija, la Ouija, o como le queráis nombrar, decir, pronunciar, da igual. Ese tablero que algunos incluso adoran, en el sentido de que lo quieren y lo guardan, y que quizás en las noches, sobre todo, que se unen con algunos y vamos, mientras están tomando un refresco, una cerveza, vamos a sacar la Ouija y vamos a reírnos un poco, y en ese momento empiezan pues a jugar a la Ouija. Fíjense que acabo de decir jugar. Y no he dicho hacer una sesión espiritista, he dicho jugar. Bueno, sabemos por la historia que ahí está escrita, y si no aprendemos de la historia, mal vamos, aunque eso
es cosa del ser humano no aprender y mirar a la historia para no repetirla, porque algunas veces hay historias que no hay que repetir, pero en este caso, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo una masividad, no sabría qué palabra ponerle, en la que sesiones espiritistas de todas las índoles se puso de moda en Europa. Europa resurgió las prácticas místicas antiguas y la gente se reunía en las casas, incluso a la hora del té, cuando había hora de té, cerraban las cortinas de la casa, se juntaban alrededor de una mesa, una pequeña luz, unían sus manos y empezaban a invocar a familiares fallecidos, almas perdidas, a almas sin rumbo, y empezaban a experimentar, quizás empezaban a experimentar, y así dicen algunos relatos, cosas misteriosas y especiales. Los familiares empezaban a ponerse en contacto, porque siempre había uno que era el que guiaba la sesión. Fue tan popular que empezaron a sacar juguetes, herramientas para poderlo hacer más fácil. Una de ellas, la Ouija. La Ouija se inventó en el año 1890. Fue comprada la patente, esto fue en Estados Unidos, fue comprada la patente en muchas empresas y la última, en los años 60, una gran juguetera se quedó con la patente. Se quedó con la patente, la compró. Bueno, no voy a decir cómo funciona, todos sabemos cómo funciona. No voy a decir qué es lo que hay en la tabla escrita, si es algo relevante. No voy a decir que esa práctica se parece a prácticas antiquísimas árabes, en las que también aparecía varios círculos y en el que se ponían ciertas letras y era algo muy parecido. No voy a hablar de eso. Voy a hablar de un señor llamado Dross, un gran youtuber, nadie le puede negar eso, un gran relator de historias macabras, perturbadoras, como él dice, no voy a dudar de eso, con millones de seguidores, no voy a dudar de eso, pero que ha sacado a la venta una Ouija con su marca y propone en su marketing, y es feliz, y hay por ahí un vídeo que me han pasado esta mañana, que por cierto no lo voy a poner aquí por razones obvias de copyright, pero está por ahí, en el que él anima a toda la gente a hablar de que se graben en sesiones usando la Ouija. Si en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la moda del espiritismo, yo no estoy hablando de espiritualidad, que no es lo mismo. No es lo mismo espiritualidad, ser espiritual, que el espiritismo. El espiritismo llegó a convertirse en una religión. Podéis estudiar la historia del espiritismo, que no creáis que viene de Egipto, que eso es lo que se decía. Sobre todo con el tema de la Ouija, se decía que era un nombre que significaba mala suerte, Ouija significaba mala suerte y que venía, que eso era mentira. Incluso la Real Academia Española indica que aparece la palabra Ouija y de qué deriva la palabra Ouija, que son el sí, tanto alemán como el francés. Simple y llanamente. Pero imaginaros en el siglo XIX, siglo XVIII, principios. Imaginaros que hubiese habido internet como ahora.
Yo no digo que sea peligroso que la gente venda cosas, como si quiere vender una zapatilla que habla. Cada uno es libre de hacer. Pero llevar a la gente a la práctica espiritista es otra cosa. Porque si me dices que fumarte 2 cigarrillos no es malo, nadie dice que sea ni malo ni bueno, pero tampoco es peligroso. El peligro es que sigas. Te lleva al cáncer de pulmón, te lleva a la muerte y te mueres antes, y etcétera. Y si no, decírselo a los hospitales que están llenos de eso y a familiares que seguramente hayas perdido por causa de eso. Lo digo por experiencia. Pero jugar con la práctica, con la iniciación, porque al fin y al cabo es eso, iniciaciones, a ciertas prácticas, eso te lleva y te aumenta a más, seguro, a no ser que le pongas freno. Yo no estoy aquí hablando de que este señor que venda todas, que se haga billonario y que llene camiones de euros para él. Pero yo creo que la crítica tiene que estar ahí, y la crítica, pues, con algunas razones simples. Ahora, cuando tú te pones con la Ouija, cuando tú te pones a practicar esto, ¿crees que lo que ocurre, el movimiento de, algunos lo hacen con un vaso, con una moneda, con una tapa de lo que sea, e incluso hacen una Ouija escrita en un papel, en un folio, en una cartulina? No necesitan comprar a ninguna Ouija, porque las fabrican en casas, en fábricas de juguetes. Estas son cosas que a mí no me entran en la cabeza, pero bueno, las fabrican ahí y se ponen a practicarla como un juego, y después hablas con ellos al día siguiente y te dicen: he tenido una experiencia, no he podido dormir, escuchaba como voces, casi me muero, he tenido ansiedad, cosas que la historia contra más gorda, más interesante. Y yo me pregunto yo, no sé ustedes, pero yo me pregunto, ¿es verdad que ocurren estas cosas? Yo soy de los que piensan de que sí, pero ¿es verdad que el que habla, el que se presenta, el que hace mover la mano es el que guía la sesión? ¿O el alma en pena, o el familiar que quiere recordarte que pagues la luz de tu casa, o que quiere perdonar la vida de no sé quién porque, bueno, tantas cosas? ¿Ustedes qué piensan de esto? Les reto a que pongan en los comentarios o aquí, y a los que están viendo esto por diferido, pues si han tenido alguna experiencia de este tipo. Ahora, les voy a hablar de un efecto, les voy a hablar de un fenómeno psicológico. Nada, una pincelada. El fenómeno significa ideomotor. Yo no soy psicólogo, esto lo he tenido que buscar, y porque he leído algunos libros y siempre aparece este fenómeno o este fenómeno psicológico. Esto está estudiado por la ciencia, y siempre este fenómeno psicológico se atribuye a, punto número 1, fenómenos paranormales, prácticas de Ouija y algunas técnicas de ámbito telequinético. Esto es ciencia. Esto es ciencia. Lo que estoy diciendo yo ahora no es fenómeno espiritista, sino ciencia, algo que se ha estudiado. Os voy a leer, porque me lo he escrito, y como lo he escrito, os lo voy a leer, porque tampoco tengo memoria de científico para esto, pero yo os lo voy a leer. Es
Este fenómeno llamado ideomotor, lo podéis buscar por ahí por internet y lo vais a ver, ideomotor, que dice que el sujeto realiza movimientos inconscientes de manera automática, desencadenada por un estímulo tanto que es así que se autoengaña. Ojo, es un estímulo que se autoengaña a sí mismo y es extremadamente peligroso poderoso y muchas de las personas que padecen este fenómeno psicológico no pueden ser convencidas de que los genera él mismo. Yo les voy a hablar de otras pruebas científicas hablando sobre el tema de la Ouija, sobre todo el tema de la Ouija. Si ya la ciencia psicológica y todo esto, pues los que estudian la mente y las costumbres y las maneras de hacer de las personas, sociología, etcétera, ya nos hablan de que hay un fenómeno, hay una claramente un diagnóstico psicológico en este aspecto. Tanto es así que este fenómeno lleva al autoengaño. Y es muy difícil, es un autoengaño muy poderoso. Es tan difícil de convencer de que es un asunto que estás creando tú mismo que son muy complicados de convencer de que son ellos los que lo están generando. Bueno, la ciencia me da una explicación sobre estos fenómenos, por ejemplo, mover la flechita de la Ouija, mover a cada palabra por palabra para producir una frase, una palabra o frase y luego intentar interpretarla para dar una afirmación o una negación, para saludar y para salir de la sesión, como todos sabéis cómo funciona el método de la Ouija. Me estoy acercando mucho a la cámara y parece que os como, perdonadme por eso. Pero ya sabéis que yo hablo con pasión y lo siento mucho. Amigos, entonces, ¿qué me estás diciendo, Cristóbal? Me estás diciendo que cuando yo hago sesiones con mis amigos para poder hablar con mi abuelo o mi tatarabuelo para que me diga dónde se quedaron las llaves de la casa del pueblo, que lo hago yo. Yo soy el que muevo el vaso. Bueno, me dice a mí la ciencia médica que hay un diagnóstico psicológico llamado ideomotor que mucha gente lo produce incluso sin darte cuenta porque es inconsciente, que te lleva al autoengaño. Punto. Vale, vamos a discutir a ver si es verdad, si no es verdad, pero esto es un diagnóstico como cualquier diagnóstico de una persona que es cualificada y, bueno, pues ahí ellos sabrán cuando diagnostican estas cosas será porque las han investigado mucha. Quiero decir que la Ouija es algo muy reciente en el tiempo, que hubo un boom en Europa, luego se extendió, incluso jugueteras compraron la patente de la Ouija y hemos llegado a esto, a este síndrome psicológico, a este diagnóstico llamado ideomotor, en el que nos dice que se le denomina a este síntoma psicológico incluso a los que practican la Ouija. No solamente eso, sino a otras, ya lo he dicho antes, a otras maneras de hacer
espiritismo, fenómenos paranormales, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver. ¿Y ahora cómo puedo yo mostrar cómo puedo yo mostrar, habla la ciencia así, y cómo puede mostrar la ciencia de que esas personas que están reunidas ahí en la Ouija son personas que están súper mega concentradas y que el vaso, la flecha, el tapón, la moneda o lo que se use para ir la sesión a cada palabra, o sea, cada letra para crear una palabra? ¿Cómo podemos saber que no es ideomotor esto? Pues hay otro experimento. Un experimento llamado Bayou. El experimento Bayou lo hizo un profesor de secundaria. Y, un profesor secundario no es nada. Bueno, es un experimento que se hizo con alumnos y está registrado y es un experimento que sirve, en el que hicieron unas sesiones, pero hicieron algo, porque querían mostrar si realmente eso iba a los sitios. No se les permitió a los que hacían la sesión, excepto los que estaban haciendo el experimento, el profesor y los ayudantes, pero luego estaban los que estaban haciendo la sesión, los que estaban en el circulito, delante de la mesa. Incluso esto se hizo muy repetidamente, muchas repeticiones, por supuesto, experimentación, experimentación, experimentación. Llegaron a la conclusión de que los que estaban en la sesión, como no podían ver las letras de la tabla de la Ouija, las palabras que se formaron en la sesión no tenían sentido. No eran ni palabras. Había un desorden. No se formó ni una sola palabra en toda la sesión que es en el que se hizo este experimento. Conclusión, amigos míos. Y nos vamos al efecto ideomotor, este síndrome o este fenómeno psicológico, hablando de que se autoengañan a la hora. Una pequeña presión en el movimiento del dedo. Estas personas que estaban haciendo la sesión no formaron ni una mísera palabra en este experimento Bayou. Volvemos a la frase que he dicho al principio. Por favor, la frase en la que yo he hablado al principio. El mundo quiere ser engañado. El problema, que es peligroso en el espiritismo, no es jugar 2 días a la Ouija y pensar que eso es. El problema es pasar a las siguientes fases, que no voy a entrar en este vídeo porque son muy dolosas, son muy complicadas y son muy difíciles de explicar, y que algunos que las practican saben que eso sí que es peligroso. Pero el juguete de la Ouija no es que sea peligroso cuando lo haces. Vuelvo a decir, es que el síndrome ideomotor, el síndrome psicológico, hace que tú pienses que es verdad, y es tan poderoso, según la descripción de este síndrome psicológico, tan poderosa la capacidad que tú has tenido para decir que eso es un fenómeno, que se te ha presentado tal, que se ha movido por el poder de tal, que es muy difícil convencerte de que no. Y es más, aun escuchando tú esto, lo que yo acabo de decir del experimento Bayou, me vas a decir
que no, porque tú sabes lo que has oído, tú sabes lo que has visto, tú sabes, tú sabes, tú sabes. Nadie está negando eso, pero te estoy diciendo que las pruebas, las sentencias científicas nos hablan. La prueba científica, la prueba de experimentación científica del experimento Bayou es que eso no es nada más que tu inconsciente que quiere hacerlo. Ya no me hables de qué manera, cómo hacerlo, etcétera. Te puedo hablar de muchas experiencias que nuestra propia mente puede hacer, pero eres tú. Incluso, imagínate, este síndrome indiomotor puede ser también puesto para la práctica de ciertos ritos místicos, ciertos ritos religiosos, y que cómo podemos diferenciar entre la realidad y la ilusión. ¿Cómo? Es muy complicado. Yo no estoy negando la experiencia de la gente, sea consciente o inconsciente. Es su experiencia y yo la acepto. Pero las pruebas me hablan de esto. Os voy a hablar y os voy a leer. Permitirme, bueno, mejor más que leer, os voy a contar, a ver si me acuerdo, de una historia. Lo voy a hacer de memoria. Había un joven en un reino que se llamaba Daniel y vivía en la antigua Babilonia, en aquella región antigua en la que los ritos místicos, espirituales, estaban en auge y en el que había un dios llamado Baal, no Baal, sino Baal, Baal, solamente Baal, en el que era un dios glotón. Era tanto así, era tanto el poder de este dios, porque ¿cómo sabía la gente de aquella Babilonia que este ídolo de piedra en un gran templo hacía algo milagroso? Todos los días, toditos los días, la gente le daba ofrendas a este Baal, un dios glotón babilónico, en el que en ese templo no vivía nadie y que por las noches cerraban a cal y canto una gran puerta poderosa, maciza, y al abrir al día siguiente esa puerta, este gran dios se había comido todas las viandas que el pueblo, con su fe y con sus ritos, había prestado a este dios. Pero había este joven llamado Daniel que no se fiaba, decía: algo pasa aquí, o una de dos. Si no hay nadie que entre ahí, pregunta lógica, por la noche, entonces es el dios, este Baal, este dios glotón, con esa gran boca abierta y esas tripas, ese tripa hueca, por la noche se lo come. Pero no se lo creyó. No se lo creyó. Y se fue a ver al rey de Babilonia. Se fue al rey de Babilonia, le dijo: rey, quiero hacer una prueba que no me lo creo. Esto no me lo puede ser. Las pruebas físicas me indican, igual que usted, señor rey, y a todo el pueblo babilónico, de que este Dios es un Dios real y que se come las viandas, se come la comida que todos los fieles llevan a él, a sus pies, en las ceremonias. Entonces el rey, que es un gran forofo, un gran entusiasta del rey Baal, que cuida las cosechas y que sabe y cree de que este Baal, ese gran dios de piedra, se come las viandas, le dijo: bien,
vamos a entrar, vamos a entregarle las viandas, saldremos, cerraremos la puerta con el sello real. Un sello, ya sabéis, para que nadie pueda abrir esa puerta, y si la abren el sello está roto, pues, y entonces al día siguiente veremos si tú tienes razón o todo el pueblo tiene razón. Hicieron eso, el rey salió, pero este Daniel, que era muy listo, llevaba en sus bolsillos un polvo de ceniza que disimuladamente esparcía por el suelo desde el altar del dios Baal hasta la salida de la puerta. Nadie lo sabía, ni el rey, pero el rey solamente quería certificar de que ese dios era real, sellando la gran puerta del templo de Baal. Al día siguiente, fueron a ver la puerta, estaba el sello intacto, pero al llegar, como vieron que estaba el sello intacto y ya no había viandas, el rey dijo, ¿ves, Daniel? Es un Dios real. Y Daniel le dijo, venga usted aquí, señor rey, le voy a enseñar lo que yo he hecho. Yo he estado esparciendo una ceniza para que usted no lo sepa, por si alguien pisa la ceniza. Cuando vio el rey y Daniel que alrededor del Baal, mejor dicho, de piedra, había muchas pisadas de niños, pisadas de personas, de hombres, de mayores, que llevaban desde el altar a una estancia con una losa suelta del suelo, en el que dentro había una gruta, y que todas las noches los sacerdotes, los profetas de ese Baal, sus familias, se llenaban las barrigas de la comida de los fieles. El rey se dio cuenta de que estaban siendo engañados, mandó matar ese rey a los profetas. A Daniel le dijo, haz con el ídolo lo que quieras, y lo destruyó. Pero fíjense que la historia está ahí, está bien. Desarmaron algo que estaba siendo engañada a la gente, que no le sentaba en la cabeza como una puerta cerrada al que no había nadie, se estaban comiendo las viandas, las comidas que se le llevaba a ese dios. Pero la gente, cuando se vio que ya no tenían ni Dios, ni tenían nada que hacer, fueron en contra de Daniel para matarlo, porque preferían creerse en creer eso, querían ser engañados antes que no hacer nada. Esta historia ni me la estoy inventando, solamente la estoy recitando como más bien he podido del libro del profeta Daniel en la Biblia. Amigos, el mundo quiere ser engañado. El mundo no quiere, ni usted ni yo, preferimos seguir siendo engañados a tomar otro rumbo en nuestra vida. Por eso, otra frase que he hablado hoy, que es que el número de los necios es infinito. Un necio es alguien que no quiere saber nada, prefiere llevar su vida como quiere. El número de los necios es infinito. Esto también está en la Biblia. Está en Eclesiastés 1:15. Un libro posiblemente uno de los más sabios, con grandes proverbios. Y tiene mucha verdad. Solamente miren las redes sociales. Miren cómo los seguidores, yo no estoy diciendo que sean los seguidores de Dross, sean unos necios. Pero obviarán, si ven este vídeo, que no creo que lo vean, pero obviarán, incluso gente que me sigue a mí, que hace prácticas que a mí no me gustaría que siguieran haciéndolas, obviarán
aunque yo le haya puesto las pruebas en bandeja, le haya puesto la explicación en bandeja, porque la gente quiere seguir siendo engañada. Es más, este mundo está lleno de charlatanes, está lleno de engañadores que se aprovechan del necio. Y un necio no es un insulto, es una propiedad. Un necio es una propiedad. Es una propiedad de una persona, de una actitud. No es un insulto. Yo soy necio en muchas cosas. Ser necio es una actitud. Y muchos seguirán siendo engañados. Seguiremos siendo engañados por las redes sociales. Seguiremos siendo engañados en la calle, en el trabajo. Seguiremos siendo engañados porque nuestra actitud de necio no nos deja cambiar. Ha llegado no solamente en el lado espiritista, también ha llegado en el tema religioso, ha llegado en el tema del misterio, ha llegado en tantos temas la necedad de querer ser engañados. Si no, miren, por Dios, miren, examinen, no solamente artículos, libros, filosofías, todas queriendo tener la razón, son castillos hechos en el aire, castillos de naipes con fundamentos de arena, casas hechas de paja, casas hechas de arena. Y tenemos que empezar a cambiar la actitud, y sobre todo en esto, y criticar seriamente estas prácticas. Ya no hablo de la gente que quiere ser engañada. Yo, si hay alguien que me escucha y ha tenido la tentación de comprarse la Ouija del señor Dross, y que me perdone el señor Dross con todos mis respetos, le insisto con estas pruebas de que no lo haga. No es cuestión aquí de ser valiente o dejar de ser valiente. Usted es valiente fumando, bien. Yo digo de fumar porque es algo que todos conocemos, pero también conozco a gente que empezó con el cannabis y terminó con la heroína. ¿Todos va a pasar esto? No, pero hay gente que quiere seguir experimentando más. Hay gente que empezó a tirarse un día por un puente haciendo puenting, ese deporte que dicen que es deporte, que yo lo he hecho, tirarte y tener la sensación de anedralina, tanto es así que se hizo adicto a la anedralina y tuvo que pasar sesiones para poder desintoxicarse de eso. Como todo, el necio es una actitud, no es un insulto. Y hay mucha gente necia, es infinita. Por más que le pongamos las pruebas de esto, la gente seguirá. Y es más, y empezarán a hablar, que como he escuchado de algunos de ustedes, que yo ya lo he escuchado muchas veces, y lo he escuchado, puertas a un mundo peligroso. Bueno, si fuese así, yo estoy de acuerdo con eso. Es una puerta a una vida peligrosa, más que a un mundo peligroso. Es una puerta a una vida peligrosa. Una vida que vas a emprender muy peligrosa. Y es más, y si la has empezado algún día en tu vida, como yo lo hice hace muchos años, corta con todo eso. Elimínalo. Si tienes una ouija, mándala a tomar por saco y quémala, si quieres. Porque, como he dicho antes, hay una confrontación muchas veces de conceptos y dentro del mundo de la ouija y de esas experiencias espiritistas hay una confrontación de, yo no sé si llamarlo realidades, pero que no concuerdan. No concuerdan. Yo, en mi más humilde consejo, como si se lo dijese a mi propio hijo, a mi propia hija, a mis propios nietos, ese es lo único que puedo decir. Está muy bien que vendas zapatillas hablantes, está muy bien que vendas muchos libros y que quieras ir
a ser un gran divulgador de lo perturbado, pero incitar a la gente a hacer sesiones de Ouija y luego subirlas como si fuese un juego sin más, en el que no solamente lo hace un mayor, sino que te está viendo las máximas personas que hay en Internet, que son los jóvenes, los niños, creo que es un mal ejemplo. Un mal ejemplo. Eso es lo que yo pienso, ya lo he dicho, y esto es lo que hay. Voy a leer algunos mensajes de los que habéis dejado aquí en el directo. Ya sabéis que este directo va a ser subido a mi canal principal, a Chris YouTube, y espero que lo hayáis pasado bien. Ya no tengo nada más que decir. Creo que con la historia, con la explicación sencilla, con el síndrome psicológico del el indomotor, lo podéis buscar, y el experimento Bayou, explicamos muchas cosas en la tabla Ouija. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver. Óscar Jesús habla también del juego de la lapicera. Me imagino que será lo de Charlie Charlie, que ya hablé en mi canal hace mucho tiempo de esto. Ya hubo también un boom sobre el Charlie Charlie y muchos vaticinamos de que era una práctica sensacionalista y publicitaria de alguna película, algún libro, y así fue para una película. Y bueno, le dimos todos mucha sesión publicitaria gratis. Steam Sala dice: buenas, Cristóbal, a mi parecer esos son simples modas. A los 70 y 80 eran los exorcismos, luego muñecos diabólicos y brujas. Bueno, los exorcismos, eso siempre ha estado a la orden del día. Dicen que ahora hay más exorcismos que antes, pero no, la gente no, el exorcismo no es una práctica que yo diga, venga, que te voy a exorcizar. No, eso no funciona así. Pero si funciona, vamos a coger la tabla de Ouija, venga, vamos a hacer una sesión de Ouija, a ver, y vamos a reírnos un poco. Vamos a ver. Rosa Misty dice que creo que hay que hacer sesiones con ella, me imagino con personas, ¿no? Que tienen que ser manejadas por un experto. A mí me da respeto. Bueno, es que experto en qué, en mover en la Ouija. Si una de las cosas que tiene la Ouija como juguete es que todo el mundo puede usarlo. JL Vaquero dice: buenas noches, Maño. Pues muchas buenas noches. Vamos a ver. Rosa Misty dice: se han dado casos de póster gays que llevan a personas a producir fenómenos paranormales sin ser conscientes. Cristóbal, esto es parecido, esto es parecido, esto es lo que yo quiero decir. Hay una historia por ahí de una investigación que recuerdo que fue, no sé si fue en España, en la que, bueno, ocurrían cosas en la casa y más que un investigador paranormal, sino un inspector de policía fue a ver qué pasaba y él dijo que vio había una pareja, incluso había un adolescente allí, y que el adolescente fue por varios días a ver qué pasaba, porque de repente los muebles de la casa se quedaban en una parte de la casa. Entonces él decía, ¿esto cómo puede ser? Y ellos, claro, no creían que fuese algo espiritual, ni poltergeist, ni nada, ¿no? Pero vieron que vio algo muy extraño. Una de las veces que fue que el hijo, vamos, en este caso el adolescente, hizo ciertas cosas, incluso que le evitó, incluso que a la hora de hablar y decir algo, pues las cosas se movieron y
llevándolo al psicólogo, vio que tenía este síndrome, ¿no? Este fenómeno psicológico del ideomotor. O sea, llega a tener una capacidad para inconscientemente de mover cosas. Se habla también de un joven que estaba con muchos problemas con exámenes, sobre todo exámenes de matemáticas y todo este tema, y fue a verlo un amigo porque le había dicho que se le presentaba delante un ser de números. Y el amigo fue y dice, bueno, esto es que pues estás muy metido en el estudio, que estás muy, muy cargado, voy a verte. Y cuando fue a verlo, vio el ser también, el amigo. O sea, tuvo la capacidad este amigo de crear, o sea, no el amigo que vino, sino el que estaba estudiando, que es con su mente cansada, estresada, como quiera, de producir algo. Nuestro amigo Iván Martínez habla de ellos como los tulpa. ¿Entendéis? Entonces, posiblemente. La ciencia nos explica esto. Y eso tiene un nombre, tiene un diagnóstico médico, psicológico. Y ya está ahí. Explicado. Pues ya está. Estudiado, explicado. Ahí está. Bueno, amigos, llevamos ya 1 hora y 18 minutos. Ha sido un placer. Si me lío a hablar, hablo hasta que se levante el sol, pero es tarde ya. Así que les doy las gracias. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. Gracias por arroparme en esta noche. Espero que os hayáis sentido bien, que hayáis aprendido algo y como yo he aprendido, y que nos vamos a ver en el siguiente vídeo. Estar atento a las redes sociales. Les pido que compartan este directo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego.